Bueno, vamos a seguir con las lecturas. Hoy vamos a seguir con un cuentito de este libro, que lo sigo muy de a poco, que es muy interesante porque son cuentos sueltos, entonces uno lo puede ir leyendo en la medida que tiene tiempo. La idea que intenta transmitir el autor en este cuento que yo les voy a leer es el por qué en Buenos Aires, por supuesto que en algunas otras partes de la Argentina también, pero especialmente en Buenos Aires, utilizamos la frase o la expresión se vino con todo y la mar en coche, ¿no? Cuando nosotros decimos eso es porque se vino con todo, se vino o cargado de cosas o lleno de distintas cuestiones, ¿no? No sabes cómo se vino con todo y la mar en coche. Entonces, ese la mar en coche, lo que explica Roberto Bar acá en el cuento, que yo no se los voy a leer todo, sino un fragmento, es que a principios de siglo, mediados de siglo, cuando este cuento se escribe, es que las calles en Buenos Aires no estaban todas adoquinadas, solamente estaban adoquinadas las del centro, que eran las del barrio del Obelisco, de San Telmo, las de siempre, ¿no? Las históricas. Y los barrios más alejados, zona norte y zona sur, no estaban adoquinadas, se encontraban con calles de barro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el adoquín llegaba a esas calles, los propietarios de las casitas de esos lugares, de esos barrios, se ponían muy contentos porque su casita empezaba a valer un poco más, como cuando se habla de que llega el asfalto, por ejemplo, ¿no? A las calles. Bueno, de la misma manera, en aquel momento se entendía que cuando llegaba el adoquín, llegaban los carros, los autobuses, los trolebuses, los tranvías, y había un montón de carros, carretas que empezaban a circular y activar la economía en esa zona, que claramente, si el adoquín no estuviera, claramente eso no sucede, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a leer es un pedacito que explica un poco el por qué sucede, digamos, desde ahí surge esta frase, ¿no? Cuando decimos se viene y con la mar en coche es porque viene un mar de cosas que vienen en coche, que vienen gracias al adoquinado, ¿sí? Entonces, los que no son propietarios ni tienen la maldita esperanza de serlo ignoran una de las felicidades del género humano de los propietarios, género que es distinto al de otros géneros. El propietario compró hace 10 años, por ejemplo, un terreno que en cualquiera de las calles que son un infierno para los matungos y terror para los carreros. Pues un carro que se encaja ahí, al menos lo que le pasa es partirse por el eje. Y partirse por el eje es una frase con exactitud matemática y deriva de los carros que entraron desgraciadamente en un andurrial de nuestro arrabal. No hablemos de los pobres matungos. Allí se levantaron barrios y más barrios, en la zona sur y en la zona norte, la zona más alejada de la ciudad. Si no, vaya para el lado de Villa Ortúzar, Villa del Parque, todo barrial y nada de parque. Porque Villaluro, por ejemplo, las calles y más calles sin adoquinar que tiene, usted camina largo rato sin divisar ni por ahí un adoquín. Hay casas que han envejecido, chicos que se hicieron grandes allí, no importa, la municipalidad o el gobierno o el diablo se olvidaron de que esas calles vivían cristianos y cuando llueve, se la regalo. Hay que entrar con zancos o con un hidroavión, pues de otra manera no hay caso para comunicarse con esos pobres vivientes. El adoquinado es una especie de salvación para esa gente, esos propietarios que viven en esos barrios. Es la civilización, el progreso, acercando la ciudad a la pampa disfrazada de ciudad, que es nuestra urbe. El adoquinado es la esperanza de línea de tranvía o de ómnibus o de valoración del terreno y la casita. El adoquinado es la obligación próxima de la vereda de mosaicos. Es del cerco con 70 centímetros de tapia en mampostería. El adoquinado implica el frente revocado. La aparición de comercios, el adoquinado para la crosta suburbana es la mar en coche. Ni más ni menos, como suena, un mar de cosas que vienen en coche. Efectivamente, como lo decía Roberto Bar, es el progreso, el adoquinado es el progreso. De ahí viene nuestra frase, se vino con todo y la mar en coche. Nos vemos mañana.